Contento, Señor, que nos has guardado durante todo el día y al final, Señor, has dispuesto esta oportunidad para venir delante de ti y gozarnos con tu palabra, poder, Señor, disfrutar de ella. Señor, ayúdanos para que nuestra mente pueda estar abierta y pueda estar atenta y podamos entender, Señor, lo que tu palabra enseña. Te pedimos por los hermanos ausentes, sabemos que hay algunos enfermos. Te pedimos, Señor, que tú los cuides. Gracias por los que están conectados a través del Zoom y que podamos, Señor, disfrutar de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Estamos, como hemos dicho en varias ocasiones, haciendo un estudio de todo el Evangelio. Y ahora hemos llegado al capítulo 13, que se conoce como el sermón profético de Jesús. Y ya me decía mi hijo que llevamos un par de meses. Daniel, 2 meses era por lo menos. 3 meses con el sermón. Evidentemente no predicamos todos los domingos, sino aproximadamente 2 predicaciones al mes. Pero bueno, estamos en este sermón. Y vamos a leer los versos que van del 14 hasta el 23, 14 al 23. Dice la palabra del Señor, Marcos 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Bueno, pues hasta aquí la lectura en la palabra del Señor, y nos tocaría hacer el repaso. Y el domingo pasado, como no pretendía ser una amenaza, sino simplemente pues para hacer la reunión más dinámica. Yo les dije, el repaso me lo hacen ustedes, quiero decir, yo les pregunto y ustedes me responden. ¿Y qué ha pasado? Que hoy hay 7 o 8 conectados por el Zoom y no han venido. O sea que hay hermanos que no están presentes y me sospecho si será que están malos o que no querían pasar el examen. Es una broma. Es una broma. Bueno, no importa. De todas maneras vamos a hacer un breve repaso para poder enganchar en el punto en que lo dejamos y así avanzar en el estudio de hoy. Bueno, ¿cuál es el origen del sermón profético? ¿Ya lo sabe alguien? ¿Alguien me lo dice? La profecía de las piedras que no quedan encima de la tierra. Exactamente. Jesús en el versículo 1 y 2 dijo que el templo iba a ser destruido. ¿Cómo interpretaron los discípulos aquella profecía? Aproximaba el reino de Dios, el reino estaba ya. Exactamente. Una cosa así donde Dios iba a acabar con el templo no podía significar otra cosa que si el templo se destruía, si Jerusalén se destruía, es porque por fin el reino iba a ser establecido, que es lo que ellos estaban anhelando y ellos estaban esperando. De ahí la pregunta, ¿cuál será la señal de que estas cosas van a suceder? Mateo todavía lo dice con más claridad porque preguntan por las señales antes del fin. Vale. La respuesta de Jesús, ya lo dijimos, es una profecía de doble cumplimiento. Es decir, el Señor Jesucristo tiene en mente un suceso inmediato que pasaría 40 años después, donde la ciudad de Jerusalén sería destruida, y un evento escatológico al final de este siglo,
¿vale? Donde también la ciudad de Jerusalén iba a sufrir un grave conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Alguien podría ver ahí la respuesta? ¿Cuál sería la diferencia clave entre una y otra? Que en la primera no se establecería el reino, que es lo que ellos estaban esperando. Los romanos destruirían Jerusalén, pero el reino de Dios no iba a venir. Entonces el Señor está hablando del momento en que finalmente vendrá el reino y será en este cataclismo o en este conflicto último al final de los siglos, que entonces sí, el Señor Jesucristo vendrá y entonces sí, el reino que ellos esperan por fin será establecido. Entonces el Señor está centrando su respuesta en este último evento. Y todo el sermón profético gira en torno a este último momento de la destrucción final o al final del siglo de Jerusalén y la instauración del reino. Así que esto es un poquito de repaso de todas las cosas que hemos dicho hasta ahora. Este es nuestro esquema con el cual estamos trabajando. El Señor comienza con una serie de advertencias generales, versículos del 5 al 13. ¿Cuáles son las cosas que van a caracterizar el tiempo en que vivimos hasta que el Señor Jesús venga? Bueno, pues todo este tiempo que transcurre desde que el Señor se fue hasta que el Señor Jesús venga, va a estar caracterizado por falsos cristos, por guerras, por rumores de guerras, por epidemias, por cataclismos y por persecuciones. ¿Por qué era necesario que el Señor dijera: estas cosas son las que van a caracterizar el mundo durante mi ausencia? Bueno, pues nos lo pone en el capítulo 13, el versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Quedémonos con esto en la mente, porque pudiera ser que el conflicto de Ucrania al final afectara a Alemania y afectara a Francia, y todos nos preguntamos: ¿y ahora qué va a pasar? Porque ahora los rusos están peleando y entonces resulta de que también Corea del Norte va a mandar soldados, y ¿será este el fin del mundo? ¿Atacará Israel al Líbano? ¿Los países árabes se harán causa ¿será entonces el fin? Bueno, aquí dice Jesús: es necesario que estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. No va a venir el reino. ¿Cuál será la señal de que el reino se va a establecer, de que pronto van a suceder estas cosas? Está en el versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, entonces los que estén en Judea huyan, los que estén en Jerusalén huyan, porque lo que va a venir es muy gordo, muy fuerte. Y eso es precisamente los versículos que estamos estudiando, del 14 al 23, y que es la lectura que acabamos de hacer, y por eso lo hemos puesto aquí en rojo para que quede bien destacado. Ya vimos en qué consistiría la abominación desoladora. Ya lo sabemos porque además hemos ido al profeta Daniel y hemos visto algunas de las características. Y dijimos también en el último estudio que consecuencia de la abominación desoladora será la gran tribulación que vendrá a continuación. Tienen que huir de Jerusalén, tienen que huir de Judea, tienen que huir. ¿Por qué? Porque la abominación traerá una gran tribulación, un tiempo realmente terrible. Y esto nos sirvió pues para hablar acerca de lo que significa la tribulación, el concepto y algunas distinciones importantes acerca de la tribulación final. Así que ahora pasamos a esta pantalla, con lo cual hacemos un pequeño repaso de lo que vimos el domingo, y ya decíamos, y también lo hemos anticipado en estudios anteriores, en esta línea del tiempo, que el evento que esperamos es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia no es que el Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿vale? Como hoy estaba escuchando en cierto comentario a través de internet. No, el Señor no viene a la tierra. El Señor viene a buscar a la iglesia, pero el encuentro sucede en las nubes. Por lo tanto, el Señor no ha venido en la manera que está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces,
la iglesia es raptada, el Señor viene a llevar a la iglesia y a continuación el Señor vendrá más tarde, ¿vale?, con su iglesia para establecer el reino. Y entre estos dos momentos, el rapto de la iglesia y el regreso literal del Señor Jesucristo a esta tierra para establecer el reino, en el cielo se suceden el tribunal de Cristo, se suceden las bodas del Cordero, y en la tierra, lo hablábamos, vendrá lo que se llama el periodo de tribulación, la tribulación, un periodo de tiempo que dura 7 años. Todo eso lo vimos cuando nos metimos un poquito en Daniel. Un periodo de 7 años que está dividido en 2 partes de 3 años y medio por la aparición de la abominación desoladora. Cuando venga la abominación desoladora, eso indicará que ya han pasado 3 años y medio y que aún quedan 3 años y medio de tribulación. En la primera parte ya dijimos que, aunque empieza suave, porque hay como una especie de periodo de paz o de relativa calma, donde incluso los judíos hacen un pacto con el anticristo, ellos inician sus cultos en el templo, etcétera, etcétera. Sin embargo, será un tiempo de aflicción, ¿vale?, de tribulación. ¿Por qué? Porque se desatan los juicios de Dios. Y cuando los juicios de Dios o estos sellos vayan transcurriendo, llegará un momento en que 2.000 millones de personas habrán muerto, una cuarta parte de la población. Así que esta primera parte de la tribulación no es para nada suave, ¿vale? Es un tiempo duro de juicio para este mundo y de persecución para aquellas personas que después que la iglesia haya sido arrebatada se conviertan en este mundo, porque de nuevo el evangelio, por la misericordia de Dios, va a ser predicado y muchas personas se van a convertir, pero sufrirán una tremenda persecución. Se manifiesta la abominación desoladora, el anticristo reclama para sí la deidificación, es decir, él se presenta como el Dios y exige que es Dios y exige la adoración, se rompe el pacto con los judíos y entonces empezaría la segunda parte de la tribulación. Y ya hemos dicho que aquí se intensifican los juicios porque llegan los juicios de las trompetas, llegan los juicios de las copas, todo va muy deprisa y de mal en peor. Además, la persecución contra los creyentes se intensifica, pero si antes Israel había tenido un tiempo de paz, al menos en lo que es la expresión de su religión, ahora comenzará lo que se llama un tiempo de angustia para Jacob, porque una vez que el pacto se haya roto, el pueblo de Israel será especial objetivo en la persecución del anticristo. Bueno, pues esta segunda parte, si a este periodo de 7 años en general lo llamamos la tribulación, dentro de la tribulación a esta última parte, 3 años y medio, se le suele llamar, hay otros que no lo hacen, pero bueno, se le suele llamar la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación. Y de esta segunda parte de la tribulación, es lo que van los versículos que estamos estudiando. Versículos 19 y 20 está aquí, en la segunda parte de la tribulación. Lo volvemos a leer, por lo menos el verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Después de la abominación desoladora vendrá un tiempo de gran aflicción como nunca el mundo, y en este caso en especial Israel, lo ha conocido. Y dijimos, esto de la gran tribulación o de la angustia de Jacob en estos últimos 3 años y medio no lo hemos sacado de la manga, sino que el Señor Jesucristo, cuando dijo esto, estaba haciendo referencia a varias citas del Antiguo Testamento. Es decir, los profetas ya habían dicho que un tiempo así ocurriría en la historia de Israel. Entonces, en primer lugar, nos tenemos que ir a Jeremías. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7.
Isaías, Jeremías, capítulo 30 y el versículo 7. Vamos a fijarnos lo que se dice aquí. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El Señor Jesucristo está haciendo referencia a esta profecía cuando dice, pues lo que acabamos de leer en el verso 19. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Está citando Jeremías 30 y versículo 7. Ahora, en Jeremías capítulo 30 y versículo 7 hay una frase muy interesante. Y esta es la frase. Pero de ella, de esa angustia de Jacob, de esa tribulación terrible, dice, pero de ella será librado. ¿Por qué es importante esta frase? Bueno, pues esta frase es importante por dos razones. En primer lugar, cuando Jeremías pronuncia esta profecía de una gran aflicción, el próximo evento que iba a suceder era la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, siglo VI antes de Cristo. Ese era el siguiente evento que iba a suceder. Y efectivamente vino Nabucodonosor y destruyó la ciudad, y aquello fue terrible para el pueblo judío. Pero ¿se cumplió la profecía de Jeremías? No se cumplió, o por lo menos no se cumplió totalmente, porque la profecía dice, pero de esa aflicción será librado. Y Jerusalén ni el pueblo de Israel fue librado de la mano de Nabucodonosor, sino que fueron llevados cautivos a Egipto. Por lo tanto, a Babilonia. Por lo tanto, la profecía de Jeremías era futura, que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿vale? Era una profecía que apuntaba al futuro. Pero ¿se cumplió esta profecía que apuntaba al futuro quizás en el año 70 después de Cristo, cuando en esta vez los romanos conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo? ¿Se cumplió la profecía de Jeremías? No. ¿Por qué? Porque dijo Jeremías que de ella será librado. E Israel no fue librado de aquella tribulación y fue librado de aquella circunstancia. Al contrario, fue terrible. Cientos de miles murieron allí. Muchos más después prisioneros fueron sacrificados, fueron muertos en Roma. El pueblo fue esparcido, o sea, de librar nada. Por lo tanto, volvemos a decir, era una profecía que apunta al futuro, que apunta a lo que Jesús está enseñando, a ese tiempo escatológico en el futuro, donde sí, Jerusalén va a sufrir una gran aflicción, va a haber destrucción, pero a pesar de la angustia serán librados porque el Señor viene y entonces comienza el reino. Por lo tanto, como ponemos ahí, no cabe interpretación historicista o preterista de las palabras de Jesús. Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Seguimos avanzando en los profetas. Capítulo 12 y versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro.
nos damos cuenta de lo que acabamos de leer. Todavía es más literal a las palabras de Jesucristo. Todavía parece que el Señor está casi diciendo literalmente lo que Daniel dijo aquí. ¿Vale? Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y el Señor Jesucristo dijo, en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Bueno, de nuevo podemos plantearnos la pregunta, cuando Daniel hace esta profecía, ya lo de Babilonia había pasado, ¿vale? Pero cuando Daniel hace esta profecía, ¿pudo estar pensando o el cumplimiento tenía que ver con los romanos en el año 70? Por lo tanto, las palabras de Jesús tienen una interpretación preterista, es decir, ya son sucesos, el Sermón del Monte ya ocurrió. Insisto en esto porque es una explicación que ha vuelto a ponerse de moda, por decirlo así, y vamos a escucharla machaconamente en muchos lugares y en muchos libros. Pues cabe una interpretación preterista, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque Jeremías, al que Jesús está citando, y porque Daniel, al que el Señor Jesucristo está citando, dicen los dos que el pueblo sería liberado. Daniel lo acaba de decir de una manera muy clara. Dice, después, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Por lo tanto, no se ha cumplido en la historia. Está hablando de un evento futuro, un evento que todavía tiene que suceder. Pero es que además Daniel es todavía más claro, porque Daniel dice que esto de que el pueblo será libertado de esa gran angustia futura tiene que ver con el final de los tiempos. Y eso lo leemos en el capítulo 12, en los versículos 2 al 4. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, a pesar de esto, hay hermanos que defienden pues una posición historicista o una posición preterista, como acabamos de decir, y que se aferran a la idea de que esto de la destrucción de Jerusalén que hemos leído aquí y de la tribulación que vendrá como consecuencia de la destrucción de Jerusalén, esto se cumplió con los romanos. Jesús estaba hablando de algo que se cumplió con los romanos y que ya tenemos que verlo como un evento pasado, ¿vale? No está mal interpretarlo como algo futuro. Y en este caso, en este caso se aferran pues a unas palabras del Señor Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Y hasta aquí prácticamente es casi literal con lo que Daniel dice en el capítulo 12 y versículo 1. Sin embargo, Jesús añade, ni la habrá. Conclusión para estos hermanos. Si dice ni la habrá, eso significa que la historia tiene que continuar y tiene que continuar con otras tribulaciones, pero que serán más pequeñitas que esta que sucedió antes. Consecuencia, tiene que ser la destrucción que hubo de los romanos, porque después con el paso del tiempo pues han habido otras tribulaciones, otras aflicciones, pero ninguna
como la que padecieron los judíos. Así que este ni lo habrá o ni la habrá que añade Jesús pide un tiempo después. Por lo tanto, se puede defender que esto ocurrió ya en el tiempo de los romanos y ahora estamos viviendo en ese tiempo después, en ese ni la habrá. Bueno, con respecto a esto, pues hay tres reflexiones, ¿vale? Tres cosas que podemos decir. En primer lugar, ni Jeremías ni Daniel, que son los profetas que está citando Jesús, permiten esta interpretación, porque allí dice que de ella serán librados. Punto. Por lo tanto, no hay interpretación preterista en el sentido de que eso ya sucedió con los romanos, ¿no? Porque Jeremías y Daniel dijeron que iban a ser liberados y eso no ha sucedido todavía. En segundo lugar, más bien la frase parece que lo que implica es una imposibilidad. Es decir, para dejar manifiesto de que esa tribulación va a ser única y nunca más en la historia va a suceder algo semejante, pues como para cerrar el círculo el Señor añade, ni la habrá. Es decir, perfecto, nada se podrá asemejar nunca a lo que va a pasar. Entonces no hay que pensar necesariamente en un tiempo que tiene que continuar después, ¿vale? Sino está hablando simplemente de la imposibilidad, está sellando la frase de una manera completa. Esto no se va a poder repetir nunca más en la historia. Así será de intenso esta tribulación. Y en tercer lugar, los hermanos que piensan que ese ni la habrá hace que la destrucción de Jerusalén se tenga que situar en el año 70 para que haya un tiempo, porque si es una destrucción escatológica, entonces el tiempo se acaba, se equivocan. Porque es que ellos no conciben que después vendrá el milenio. Y el milenio es el reinado de Cristo sobre esta tierra. Y son 1000 años más de historia. No es la eternidad, es un tiempo intermedio, preludio de la eternidad. Pero sí que habrá tiempo después, 1000 años. Pero que además saben cómo terminan esos 1000 años. Con la repetición o con un intento de repetir lo que trajo a Cristo aquí en la tierra. Es decir, al final del milenio, la gente que se amotinen y que se subleven en contra de Dios, esas personas junto con Satanás volverán a hacer guerra contra Jerusalén y volverán a querer destruirla y tomarán como cautivos, vamos a decirlo así, a los habitantes de Jerusalén. Quieren repetir la historia y Dios no lo permitirá. Y deshará en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, toda esa rebelión. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7. Es que tuvo que ocurrir en el tiempo de los romanos porque si no, ¿cuándo va ese ni habrá? Significa que hay más tiempo. Bueno, mira lo que dice aquí. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea que hay más tiempo, 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y mira, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo mismo que trajo a Cristo se va a repetir en un momento futuro, pero Dios no lo va a permitir. Bueno, pues son 3 reflexiones alrededor de esta idea, pues simplemente para que la tengamos presente. Pero hemos dicho que hay tres profecías que hablan de la angustia de Jacob, es decir, que los 3 años y medio finales son gran tribulación,
donde de manera especial el pueblo de Israel va a padecer. Nos falta una. ¿Cuál es? Bueno, pues en este caso vamos a Apocalipsis, también es profecía, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, a menos que tengamos una interpretación preterista o historicista del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después de la abominación desoladora, ya leímos cómo hay una parte de los judíos que escapan y se ponen fuera del alcance del anticristo y de Satanás. Y entonces dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, se ensaña contra, en este caso, los que no han huido y los que están en Jerusalén, en Judea, o los que están esparcidos alrededor de todo el mundo. Claro, ahora la pregunta es esta: ¿quién es la descendencia de ella? Porque en este caso se dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Vale? Entonces el pueblo de Israel todavía es un pueblo incrédulo, que este sufrimiento les llevará a convertirse, ¿vale? Pero no guardan los mandamientos de Dios y no retienen el testimonio de Jesucristo en este momento. Entonces, lo más probable, o una de las respuestas, es que posiblemente sea una referencia a los 144.000 sellados, que son judíos, que sí estarán presentes en la tierra y que estarán predicando el Evangelio, que ellos sí retienen los mandamientos de Dios, retienen el mandamiento de Jesucristo, y además están llevando un fruto abundante donde miles de personas, en este caso miles de judíos, se convierten al Señor. Pues estos serían los tres textos que podríamos encontrar detrás de las palabras del Señor Jesús. Volvemos otra vez a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Terminamos el 19 y empezamos el 20. Y ahora dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Este es un versículo muy interesante. Es un versículo muy interesante porque contiene dos cosas realmente fuertes o realmente interesantes. Por un lado, habla de la necesidad de acortar los días porque si no nadie sería salvo. Eso significa que ese tiempo tiene que ser malo, duro, o sea, terrible, como no se puede describir con palabras lo que va a suceder aquí en el mundo. Tanto que el Señor tuvo que acortarlo porque si no nadie sería salvo. Y este nadie sería salvo se refiere de que no quedaría nadie vivo en la tierra. Todos serían exterminados, la raza humana sería exterminada. Por eso tuvo que acortarlo. Pero a su vez, este es un versículo precioso. Yo no sé si ustedes lo captan, hermanos, pero lo dijimos ya en una ocasión. Cuando Jesús está hablando aquí de estas cosas y de las cosas malas que van a suceder, no está repitiendo una lista de cataclismos y de cosas malas y ahora esto, y metiendo miedo a la gente y todo el mundo asustado. No, sino está expresando lo que va a suceder, pero a la vez el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que es un corazón que ama y que tiene misericordia, también está presente. Ya lo hemos dicho, ese tiempo, a pesar de la gran aflicción que va a haber, es un tiempo donde todavía la misericordia de Dios se prolonga por un poquito más, dando oportunidad para que las personas que no han oído el Evangelio puedan oírlo y puedan escucharlo. Es un tiempo de misericordia. Pero el hecho de que diga también
que acorta aquellos días por amor a los escogidos o en razón a los escogidos, significa que los creyentes siguen presentes en su corazón. Y a pesar de lo malo que sea, Él sigue teniendo cuidado de ellos, no se ha olvidado. Y esto que sucederá al final de los tiempos es lo mismo que sucede en nuestras vidas en el día de hoy. Y el Señor, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de los males, a pesar de que no vemos esperanza, a pesar de... El Señor siempre está a nuestro lado. Y el corazón de Dios no puede dejar de ser un corazón de amor y un corazón de misericordia para aquellos que le temen, para aquellos que le buscan, para aquellos que han creído en Él. Pues entonces este versículo, a la vez que pone de manifiesto lo terrible del momento, también es un versículo que pone de manifiesto la misericordia de Dios para con sus escogidos. Ahora, dos preguntas surgen aquí. ¿Qué significa, por un lado, acortó aquellos días? Y por otro lado, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Y ya con esto terminamos la exposición. ¿Qué significa que acortó aquellos días? Bueno, la idea no es, ¿vale? No es que Dios había establecido 7 años de tribulación con 3 años y medio muy intensos y que los deja en 6 años y medio. Le rebajamos 1 año. ¿Vale? Acortó aquellos días. No significa tampoco que los días duran 24 horas, pues van a durar 16. Y así les quitamos unas horitas más. Y al final, sí, hay 7 años, pero si echas la suma, porque los días son más cortos, oye, pues nos ahorramos un tramo. No es esa la idea, ¿vale? No está queriendo decir esto con aquello de que acortó aquellos días. La idea, como acabamos de poner aquí en la pantalla, significa que Dios acotó aquellos días y lo estableció en 7, y no más, sino 7. Porque ¿cuántos años o cuánto tiempo hubiese merecido el mundo de castigo a causa de su maldad? No 7, muchos más. Y sin embargo, Dios lo acotó en 7 años y 3 años y medio de aflicción para Jacob. Ni un día más, ni un día menos. ¿Por qué? Pues porque si Dios hubiese permitido que fuese más que el hombre lo merece, entonces hubiese exterminado la raza humana de sobre la tierra. Y no era la intención de Dios exterminar, o no es la intención de Dios exterminar la raza humana de sobre la tierra, sino que al final aquellos que han sido salvos puedan entrar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué acotó aquellos días? Pues porque si Satanás no tuviese un límite, pues hubiese continuado hasta exterminar de una manera completa al pueblo de Dios, al pueblo que tiene las promesas. Y Dios tampoco lo va a permitir. Por eso estableció 7 y de ahí no se va a prolongar ni un poquito más de lo que Dios ha establecido, por amor, por misericordia hacia los escogidos. Y en segundo lugar, y ya estamos ahora ya contrarreloj, ¿y quiénes son los escogidos? Porque aquí lo dice, que Dios acorta aquel tiempo por causa de los escogidos que Él escogió. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, el tema de los escogidos es interesante porque aparecen 3 veces a lo largo del Sermón del Monte. Por ejemplo, en el versículo 20 lo acabamos de leer, por causa de los escogidos que Él escogió. En el versículo 22, se levantarán falsos cristos que si fuese posible engañarán aún a los escogidos. Y después en el versículo 27 leemos que Dios enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Es decir, el tema de los escogidos está presente y la manera en que trata el tema ya nos da una pista. Estos escogidos se refiere en primer lugar al pueblo judío, se refiere a la nación de Israel y en este caso ya a aquellos que también se habrán convertido. Entonces, por amor a los escogidos es por amor al pueblo de Israel. Esto sería en un sentido estricto y en un sentido más general,
porque el corazón de Dios está también con su pueblo, es decir, con todos los creyentes, pues podemos pensar en todos los salvados que haya en ese periodo, tanto judíos como gentiles. Pero primeramente se refiere al pueblo judío. Esos son los escogidos aquí. Y ya para terminar, pues sencillamente decirles que, claro, se menciona a los escogidos y a unos más que a otros pues les saltan las alarmas o dicen, bueno, ¿de qué estás hablando aquí? Porque los escogidos se refiere a aquellos que Dios escogió para salvación en detrimento de otras personas que no escogió para salvación, y entonces aquí está hablando de predestinación, porque hay muchos que hacen esa línea de interpretación, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, y tampoco nosotros deberíamos de asustarnos al tener que oír o al tener que utilizar una palabra como escogidos o con una palabra como elegidos. ¿Por qué? Pues porque, entre otros usos, a lo largo del Nuevo Testamento, la palabra elegidos es el título o el nombre con el cual Dios designa a los que son salvos. Los salvos son llamados los elegidos o los escogidos. Los que han creído en Cristo son los escogidos o son los elegidos. Es el nombre que ellos llevan. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Y Cristo es el escogido de Dios. Y todos los que están en Cristo, porque habiendo creído están en Cristo, son elegidos o escogidos juntamente con Él. Por lo tanto, todos somos elegidos, no porque Dios nos predestinó para que creyéramos en detrimento de otros, sino porque al haber respondido a la invitación del Evangelio, hemos sido unidos a Cristo y Cristo es el elegido. Y ahora en Cristo somos elegidos. Y el propósito siempre de la palabra elección tiene que ver con propósito. Y el propósito es para que seamos santos. Y el propósito es para que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el término elección, y será interesante si un día se puede hacer un estudio sobre esta palabra, veremos que no tiene que ver con la salvación, quién se salva o quién no se salva, sino tiene que ver con los que están en Cristo y por lo tanto son elegidos porque Cristo es el elegido y han sido salvados con un propósito, y es que seamos como el Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí la exposición en la palabra. Espero que, a pesar de lo denso y a pesar de que había que hacer un esfuerzo para enganchar con el domingo pasado, pues a pesar de eso lo hayamos podido hacer y bueno, pues dar ese impulso que nos faltaba a la exposición. El próximo día, cuando nos toque, veremos el versículo 21 al 23 y veremos el engaño religioso de los últimos tiempos. Creo que también es un tema bastante bonito, bastante interesante. El engaño religioso de los últimos tiempos, es decir, la religión en esos 7 años de tribulación. Bueno, pues que el Señor bendiga su palabra y tendremos un tiempo ahora para la oración. Josué.